Oigan, pues estamos muy contentos, ¿verdad? Porque ¡Ay, bravo! ganó Sí. México a Ecuador en esta fiesta Del balompié. del balompié. En esta. En la fiesta del balompié. Estamos contentos. Andy, ¿cómo estás? Contentísima, querido Jonathan, como siempre, estar una semana más contigo y con estos súper invitados de hoy, que ¿Qué por hace favor, preséntalos. Nuestro porque... es su debut en este espacio. Sí. Seguro entiendo, ya has estado en tele pública. Así es. Pero en este espacio es la primera vez y Es la primera vez. damos la bienvenida. Muchas Santiago gracias. de Llano, gracias por estar con nosotros, Santi. Yay. Encantado, Jorge. Sandy, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este programa y con un invitado también de lujo, el querido Jorge. Un gusto, amigo. Bueno, Jorge Naredo. Y pues que un es saludo a toda la colaborador. audiencia. Nuestro Eso, también. Santi. Bravo. Ya, Jorge. ¿Cómo estás, Va a ser Jorge? un programa este. Sí, tenemos muy buena información. Ha pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas y además... No solo el triunfo de México, que es muy importante, pero es que el hay otras triunfo, cosas. de verdad, que quisiera yo abrazar a todos los mexicanos Ay. por esto, que sí se pone Estamos la piel embriagados chinita. del triunfo Estamos todavía. embriagados del triunfo, pero yo quiero que Jorge se embriague de amor y por eso le traje el día de hoy una paletita de tarrito. Ay, para iniciar con ¿Quieres que se la mucho- pase? Por favor, con mucho amor este programa. Me da desconfianza este tipo de... Te regalo. De aquí No, a lo que le... oye, no la... No. Voy a analizarla. Consúmela con confianza. Para Bajo tu que- propia responsabilidad. Sí. Oye, esta de tarrito me acuerdo mucho de cuando iba a la primaria. Sí, son las clásicas de tarrito de ¿Y te acuerdas que había una de pollito ahumado? Hay de pollito asado, Ahumado, tarrito, manita y Las manitas. manguito. Sí, Ajá. es verdad. Pero dicen que el mango no come mango, ¿no? Entonces- Ay, miren. Bueno, vamos a darle pausa a esta novela y nos vamos con Lili Telles, que nos la traes tú. sí, Vamos la al video traigo, por y regresamos. cierto. Sí. Y finalmente, ¿qué importa cuándo nacieron los cárteles? ¿Qué importa eso? Yo en el 98 denunciaba a los cárteles en la televisión mientras Sheinbaum andaba de porra en la UNAM. Desde entonces yo los denunciaba mientras ustedes andaban de parásitos. Lo importante no es cuándo nacieron, sino quién los llevó a la cúspide del poder. López Obrador, desde su misma oficina, con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa, comprando precursores químicos a China para hacer droga. A ver, sí importa cuándo nacieron los cárteles. Por supuesto. Eso para empezar, sí importa cuándo nacieron. Y se equivoca cuando dice que se fortalecieron con López Obrador. Pues por supuesto que no. Se empezaron a desmantelar con López Obrador. Y lo otro es que dice que mientras ella estaba denunciando Denunciando cárteles. cárteles, Ajá. que Claudia estaba de porra. Bueno, no, más bien, la señora Lili Telles estaba sentada sobre el cadáver de una niña haciendo una entrevista y burlándose de todo México con un caso tan terrible que todavía ahorita no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Sí, bueno, todo mal con este video y con esta intervención de la señora Telles. Dos cosas que me gustaría mencionar. Una, dice que no, exacto, no importa de dónde vienen, cuándo ¿Cuándo nacieron? sino quién los llevó a la cúspide. Maravilloso, perfecto, porque ahí tenemos un claro ejemplo, que es Felipe Calderón, cómo se les dio apertura a todos los cárteles a partir de que llega el panismo a gobernar nuestro país. Entonces, por supuesto que importa quién los llevó a la cúspide, qué bueno que lo menciona la señora. Y dos, qué sinvergüenza de hablar de su pasado de esa forma. Creo que sería un tema que hasta, digo, si tuviera un poquito de vergüenza se tendría que callar, porque precisamente cuando la doctora Claudia Sheinbaum estaba haciendo activismo, que ella lo ha dicho muchas veces, y se sabe que muchos militantes iniciadores de la 4T fueron activistas que eran de a pie, se subían al metro, repartían periódico, estaban haciendo otro tipo de actividades Luchas con la estudiantiles. comunidad, luchas estudiantiles. Ella estaba trabajando para Salinas Pliego, haciendo montajes de televisión. Eso es lo que ella estaba haciendo. Entonces, qué vergüenza que esta señora venga a siquiera mencionar su pasado en el presente que hoy todos conocen, que saben de dónde viene.
Lo que creo que le apuestan, lo que le están apostando es a la desmemoria de la gente, que no recordemos en qué sexenios y en qué periodos de estos sexenios fue cuando nacieron estos grupos criminales y que no se entere la gente de cómo se fortalecieron, ¿no? El cártel de Sinaloa, como bien tú lo dices, con Felipe Calderón, la intención era hacer del cártel de Sinaloa el cártel hegemónico para el control del negocio. Y posteriormente, ya cuando Estados Unidos había presionado para que extraditaran al Chapo y al final era como el término ya del cártel de Sinaloa, en el 2009, es decir, en pleno sexenio de Calderón, nace el cártel Jalisco Nueva Generación y se fortalece en pleno sexenio de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, es totalmente falso que hayan llegado a la cúspide de su poder en los sexenios de la Cuarta Transformación. Al contrario, si vemos las cifras, Santiago, de los desmantelamientos, de las capturas que hizo el presidente López Obrador, pues está muy equilibrado lo que se hace contra el cártel de Sinaloa y lo que se hace contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. De hecho, y creo que esto es muy importante que se repita, el narcolaboratorio más grande del cártel de Sinaloa fue desmantelado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y desde ahí se empezaron a desmantelar todos estos espacios de droga sintética, sobre todo de metafetamina. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum, en menos de 2 años ya se llevan miles de estos laboratorios que crecieron a ojos del gobierno de Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin tomar en cuenta además toda la red empresarial de lavado de dinero que construyeron, el negocio del huachicol, que también desde el gobierno de Enrique Peña Nieto se entrega al cártel Jalisco Nueva Generación, por eso es que el cártel Jalisco Nueva Generación también huachicoleaba, y sin contar todo eso, la desmemoria de que la gente no se acuerde en dónde nacieron y en qué periodo se fortalecieron. Sí, yo creo que, bueno, en ese sentido, pues como medios de comunicación y representantes de medios de comunicación, es nuestro deber de informar justo a nuestras audiencias, a la ciudadanía y recordarles justo todos estos sucesos que, como bien mencionaste, pues sucedieron en su momento. El tema de cuando llegó la Cuarta Transformación al poder y justo ya con toda esta tendencia elevada de violencia, justo por estos gobiernos, pues fue yendo en decadencia después de que se implementaron todas estas estrategias de seguridad con el presidente Andrés Manuel. Este golpe histórico en el laboratorio al cártel de Sinaloa y ahora la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno de la presidenta con el secretario y todo el gabinete de seguridad, pues se están viendo los resultados, es evidente. Y que venga esta señora, la senadora plurinominal Lili Téllez, a cantar su discurso golpeador que ha manejado su jefe Ricardo Salinas Pliego y que aún le sigue diciendo pues que tenga que estar repitiendo desde el Senado de la República, pues solo refleja otra vez lo ridícula que se ve la señora al estar dando esas declaraciones cuando tiene una posición que es una servidora pública, alguien que pues, se supone que representa al pueblo de México y viene a decir todas esas mentiras, esas patrañas y a confundir a la gente como si no supiéramos que el pueblo pues, ya despertó, que tenemos memoria histórica. Entonces, pues es esta señora otra vez haciendo el ridículo y pues ahora sí que cayendo cada vez más en el basurero de la historia. Oye, pero lo dices muy bien porque ella es representante popular. Sí. Los senadores, los diputados son representantes populares, pero en realidad lo que representa esta señora es a su jefe, Claro. que en realidad es Salinas Pliego, Y no es somos servidora nosotros. pública. Y ella es servidora pública y es representante popular. Deja tú, sí son servidores públicos, pero representantes populares. Eso es como se les llama al Poder Legislativo. Y que representen más los intereses de su jefe, que es Salinas Pliego, a los intereses populares. ¿Cómo ves esta mentira? Sí, claro, hay que de Lili recordar Téllez? también que Lili Téllez se robó una senaduría el anterior periodo en el Senado, porque ella entró por Morena, ¿no? Y Sí. decidió primero hacerse independiente y después afiliarse con el PAN. Y era una representación que la gente había votado por Morena y ella decidió llevarse su O sea, es su una curul. usurpadora, Ajá, Claro. sí, una ladrona, ¿no? ladrona Un usurpadora. chapulín. Una ladrona. Pero digamos, sobre lo que ella menciona es todavía el cinismo. Ella actualmente milita en el PAN. Y el PAN, desde Vicente Fox, apostó al cártel de Sinaloa. ¿Quién dejó salir al Chapo Guzmán en esta famosa fuga de Puente Grande en Jalisco? Fue Vicente Fox. A unos meses de que llegara a la presidencia, extrañamente el Chapo
La Sale. versión oficial sale en un carrito de lavandería, ¿no? Cuando es muy evidente que fue un operativo desde la propia administración federal. Y con Felipe Calderón, el cártel de Sinaloa es el cártel que hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la figura de Genaro García Luna, que venía sí del PRI como un puesto burocrático, pero que comienza a tener presencia primero en el gobierno de Vicente Fox, cuando lo hace director de esta famosa agencia que no sirvió de nada, de la AFI, que fue lo que sucedió y todo lo que vimos después con Israel Vallarta y todo ello. Y después Felipe Calderón lo hace secretario de Seguridad, cuando sabía que había vínculos de este personaje con el crimen organizado. Si tú lees el libro de Felipe Calderón, que además es una copia del de Hillary Clinton, ¿no? Decisiones difíciles, hasta el mismo nombre le pone y la misma imagen. Pues él también es un ladrón y, Es un ladrón, y usurpa sí. todo, ¿no? Pero cuando dice cómo escogió a cada uno de sus secretarios, en el caso de Genaro García Luna, dice, no, pues es que me dijeron que era bueno y me presentó un PowerPoint que me convenció. No, bueno. O sea, al No lo personaje conocía. que iba a estar encargado de la guerra contra el narcotráfico, Que es su principal, De ¿no? proteger a todos los seguridad. ciudadanos. que claro, o sea, necesitas una persona eficaz, pero una persona 1000% leal, porque es el encargado de la honesta, seguridad. claro. Y si vas a estar luchando contra el crimen organizado en una guerra, pues lo que necesitas es lealtad. Oye, pero hay testimonios de los militares que incluso le advirtieron Claro. varias veces a Felipe Calderón de Sí. que su secretario de Seguridad Pública estaba coludido con criminales y él decidió ignorarlos por completo. Por completo. ¿Por qué? Porque había evidentemente un acuerdo. Entonces, que ahora Lili Telles salga a decir, ¿no? Que ella luchaba ¿Quién contra... los llevó a la O sea, cúspide? ¿en qué partido está ella? En el partido que consolidó al cártel de Sinaloa. Y posteriormente, el PRI, donde se consolidó el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, que es un absurdo, pero bueno, ya los absurdos de Lili Telles ya... Ya, es que ya pues es llevan como la a mucho. cotidianidad ya. Es de que ella ¿no? utiliza el Senado, como lo dice Santi, pues prácticamente para eso. Pues sí. Para hacer una para mentir, extensión para hacer de un su show. jefe. Pero es que siente que está en un foro de Sí, televisión azteca claro. donde Pero, y puede seguir además, haciendo ya nadie este show le cree, político. ¿no? O Ya sea, nadie le cree, pero otra cosa que me gustaría mencionar para que no me los engañen a los jóvenes es que vean, esto es lo que realmente piensan este tipo de personajes de los movimientos estudiantiles Que son porros. completamente legítimos, Claro. que son porros. Entonces, ahora que les vienen a endulzar el oído, que ellos sí ven a los jóvenes, que los voltean a ver, no es cierto. En el fondo mentira. ellos los ven como unos porros, como andan unos vándalos, ¿no? Bueno, Esto es lo ¿bajo que qué piensan. pretexto mataron en el 68 a los estudiantes? Vandalismo. Que casi eran ya terroristas, Sí, ¿no? sí, Que sí. estaban infectados por el comunismo y venían a Claro. traer Que toda esta venían a ideología y a la desestabilizar. desestabilización del país. Ahora también vemos que sigue siendo igual. Sigue siendo ¿no? igual y lo declara. No, y mismos políticos que les decían a las juventudes que eran unos ninis, que no Ellos trabajaban. bautizaron a los jóvenes como Claro. ninis. Exacto, los gobiernos panistas y priistas, los Entonces- gobiernos. Ahora, sí es verdad, se le escapa a gobiernos panistas, pero también a gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto, evidentemente. Acuérdense ustedes que son a los dos gobiernos, tanto del PAN y del PRI, que se les escapa el Chapo. En el periodo de la 4T no ha habido Se les alguien que se escape. escapa. No hay ni uno solo que se No, escape, bueno, al en el contrario. periodo de la Cuarta Transformación lo extraditaron, ¿no? Al Chapo. Pues sí, lo extraditan en ese periodo y empiezan a extraditar al hermano de Nemesio, del cártel Jalisco Nueva Generación, también con Andrés Manuel López Obrador, y al final es con el gobierno de Claudia Sheinbaum que se abate al Al Mencho. que es el principal líder criminal de este cártel. Oigan, pero también esta semana hubo algo muy interesante en los medios de comunicación, una confrontación entre Israel Vallarta, su esposa, Mari, y el Ciro Gómez Leiva, que ha estado atacando constantemente y le sigue diciendo que es un secuestrador sin presentar ninguna prueba. Así es. Le pide a Israel Vallarta un derecho de réplica, va a su espacio matutino de Ciro Gómez Leiva y esto fue lo que sucedió o parte de lo que sucedió con Israel Vallarta. Vamos a verlo. De verdad, tiene razón. El pasto es azul. Yo no tengo razón y no Con se permiso. burle, señor No, no me Vallarta. burlo, lo digo con Y respeto. que quede claro, usted se está levantando. Por supuesto, Usted gracias. se está levantando. Y lo sostengo, la próxima vez nos veremos en un lugar no público. Y bueno, y acaban de tirar aquí unos billetes, supongo ¿Me que... hicieran favor bueno, de... en fin, ya se ve el señor Vallarta. Bueno, ahí le avientan dinero Sí. a Ciro y ya se había levantado Israel porque
ya había sido a esos niveles de Ciro, había sido ya muy, muy grosero, había sido insistente en acusarlo sin presentar ninguna prueba. Y se llegó a esta confrontación, él decide irse y se burla diciendo, sí, Ciro, señor Ciro, el pasto es azul, como usted lo diga. Y creo que habla de una situación y de una circunstancia, Jorge, de los medios de comunicación, del nivel que tenemos ahorita en estos momentos en el país de los medios de comunicación y de cómo utilizan el poder del micrófono, cómo utilizan el poder que les da una concesión, en este caso de radio, para acusar a personas que ante la ley ya han sido totalmente absueltas. Y el que siga habiendo desde el poder mediático una intención para manchar la figura de una persona que ha sido absuelta por la ley, pues es parte de su comportamiento, pero es algo, me parece a mí, inaceptable, totalmente inaceptable, que los medios de comunicación tomen la postura de juzgadores y utilicen el poder que tienen en sus medios de comunicación para destruir a una persona que estuvo injustamente durante tanto tiempo encarcelada, que ha sido ya absuelto por la ley y que los medios de comunicación, y en este caso Ciro Gómez Leiva, insistentemente lo sigue acusando de secuestrador. Sí, fíjate, es algo muy poco ético de Ciro. Cualquier estudiante de comunicación de primer semestre sabe que a las personas que son capturadas y que no han sido juzgadas se les debe de llamar desde la prensa presuntos. Presuntos. Porque no hay una sentencia que indique que esa persona es o no culpable. Cuando hay una sentencia, entonces ya se les puede llamar que cometió Secuestrador, algún delito, asesino. tal, ¿no? Es decir, eso antes del proceso. Después hay un juicio, hay una sentencia que lo exculpa a Israel Vallarta, entonces él no puede ser llamado en ningún momento secuestrador, jurídicamente. Y periodísticamente tienes que tener una ética para que si hay una sentencia, no le llames como le llama Ciro Gómez Leiva, ¿no? Entonces, me parece que es una completa violación a la ética periodística, pero además eso evidencia esta relación tan estrecha entre Ciro Gómez Leiva y Genaro García Luna, ¿no? Eso es muy importante. Hay que recordar que Ciro Gómez Leiva estaba encantado con Genaro García Luna. Hay varias fotos que circulan, los invitó a su oficina, como el búnker que tenía, y estaba emocionadísimo y hablaba maravillas de Genaro García Luna. Y lo ¿no? invitaba a desayunar. Entonces, más que un periodista con poca ética, Ciro, que sí lo es, pues más bien lo que Ciro es un trabajador aún De García Luna. de García Luna. Ese es muy fuerte. Y eso es terrible Claro. en una persona que tiene ese impacto, cada vez menos, ¿no? Pero que tiene un espacio importante en una de las radiodifusoras que son de las Pero más que sigue importantes. siendo Ciro Gómez Leiva el número uno en la radio. Es decir, mucha gente sigue iniciando el día con este noticiario, ¿no? Algo que me llama la atención es cuando él menciona el método. Él dice, yo utilizo el método periodístico y de ahí me baso para poder mencionar lo que hago, ¿no? Pues el método periodístico sería investigar. Si Ciro hubiera investigado ya, porque él dice que ya leyó el expediente, ¿no? Si él hubiera leído el expediente, si hubiera investigado, se habría dado cuenta que Israel Vallarta salió absuelto. Cualquier cosa que se le impute acerca de secuestro es completamente falsa. Sí. Entonces, ¿de qué método está hablando? O que presente qué método utiliza para poder él determinar algo. Dice, yo no soy juez, pero está haciendo la de Pero juez. eso está haciendo un juicio. Está haciendo un Y además juicio. está haciendo un juicio condenatorio a alguien que la Claro. ley ya lo libró. Y además se justifica porque dice Ciro Gómez Leiva que fue un juez del acordeón. Y es totalmente falso. Los jueces que le dieron esta... Todavía no era ni la elección. No había elección, habían sido de los del sistema judicial anterior. De hecho, la mayoría de todos estos casos por los cuales él fue absuelto fueron con jueces ahora sí que del sistema judicial pasado, no del sistema judicial que se vino con el plan C. Entonces, y se lo dice a Israel Vallarta abiertamente, y de nuevo, pues es una gran mentira, ¿no? No, y partiendo, bueno, inicialmente de que, o sea, se basaron en un montaje, un falso en vivo que en su momento hizo la Secretaría de Seguridad, que estaba al cargo de García Luna, y justo tenía la prensa de TV Azteca, de Televisa, que pues según estaban haciendo la cobertura, y es un montaje que pasó después de la detención de Israel Vallarta. Entonces, te das cuenta que siguieron esa narrativa por muchos años y que a pesar de después de 20 años de que Israel estuvo encarcelado injustamente y que ya una vez que esta jueza dictaminó
que pues no era culpable y que todavía se siga basando en eso. Y de hecho todavía hasta hace unos 2 meses el Tribunal de Justicia declaró que efectivamente la dictaminación de la jueza pues era correcta, o sea que nunca debieron de encerrar o se le juzgó mal a Israel Vallarta como tal. Entonces ahora te pones a pensar, presiono a los invitados, la persona que estoy entrevistando, para tratar de sacarle lo que él espera, ¿no? Y que claramente no es la verdad. Es nada más una manipulación de la información a su conveniencia. Vean ustedes, porque también Mari, su esposa, después de que se levanta Israel Vallarta, empieza Mari a gritar algo, Ciro le dice, bueno, venga acá al micrófono, va al micrófono, y vean ustedes lo que le dice Mari Sainz a Ciro Gómez Leiva, porque está imperdible. No, pruebas, no, ya como le dije al señor Señor Vallarta, yo Ciro, no soy yo nada más juez. le digo, Yo manejo un método periodístico. Si mi esposo no se atreve a demandar, yo lo voy a demandar. Bien. Se lo digo porque este daño lo está está en su ocasionando también a derecho, nosotros. está en su a derecho. nosotros, señor Vallarta. Está en señor su Ciro. derecho. Y ya párele, porque ya... ¿Qué es ya párele, Ya párele con señora? sus falsedades, ¿Cuál porque falsedad? usted esto lo va a demostrar en un juzgado, ¿sí? Ante un juez, sus dichos. ¿De qué sirve que haya un poder judicial? ¿De qué sirve que haya un poder judicial si aquí está un juez con el poder del micrófono, con el poder de las cámaras, fregando a la gente? Con todo respeto lo digo con esas palabras. Muy bien. Señor Ciro, primero, cuando vuelva a tener entrevistas, sea con quien sea, escuche, aprenda a escuchar. Muy bien. Y después, no interrumpa. Y por cierto, no apague las luces, no haga que se vaya el sonido, no haga que... ¿Cuándo Ya, se don fue? Ciro. ¿Cuándo se fue el ¿Sí? sonido? Muy fuerte lo que Mari, yo sí. nunca había visto una confrontación de una ciudadana hacerle este reclamo a los medios de comunicación, pero creo que en el reclamo de Mari se representa mucho del pueblo, Sí. mucho de lo que el pueblo le tendría que estar reclamando a los medios hegemónicos, porque efectivamente utilizan el poder del micrófono para, como decía Santiago, los intereses fácticos y los intereses más perversos, porque en este caso estábamos viendo un debate entre Israel Vallarta, entre Mari Sainz, con Ciro Gómez Leiva, y Ciro Gómez Leiva estaba defendiendo a García Luna. Claro. Y estaba defendiendo todo ese sistema, todo ese régimen probadísimo que tenía nexos con el crimen organizado y que actuaba utilizando este tipo de montajes para conveniencias políticas o para intereses políticos en ese momento. Entonces creo que la voz de Mari nos representó a muchísimos, y que se lo haya dicho en su cara, en su propio programa, en su estudio, me parece que es algo muy digno de comentarlo, ¿no? Y subrayarlo. Sí, y Ciro se victimiza, ¿no? De que era su libertad de expresión. Esa es su después de especialidad de Ciro. Ajá, victimizarse. Pero sí, porque lo que diga Ciro, digamos, siendo pues un referente, ¿no? en los medios corporativos, pues tiene impacto en la vida cotidiana de una persona, ¿Sí? de Israel Sí. y de su pareja, de su novia, de su esposa. O sea, no es una cosa que te diga tal cosa. O sea, decir, aunque lo hayan liberado, aunque haya salido exonerado, es un secuestrador, ¿cómo impacta en la vida Tiene cotidiana? una de repercusión, persona? claro. Sí. O sea, y la diferencia de poderes es enorme, porque Ciro Gómez Leiva no es un simple periodista, tiene un poder mediático muy fuerte, Como dices, es un referente. es un referente para es mucha asimétrico, gente, ¿no? es asimétrico el Es asunto. asimétrico. Entonces, pues imagínate, si un día tú ves, es que Israel Vallarta es secuestrador y lo dejaron libre, pero sigue siendo un secuestrador, y ves en la vida cotidiana a esa persona, dices, es un secuestrador. O sea, tiene efectos prácticos, y es una irresponsabilidad terrible de Ciro llamarle secuestrador a una persona que en el Poder Judicial salió exonerada, y además una persona que ¿cuánto tiempo duró en la cárcel? Bueno, 20 años. Sí, 20 años. 20. Y todavía dice lo que tú dijiste. Sí. La metodología O sea, periodística. ¿Y cuál es esa metodología no. periodística por la que llega a esa ¿Cuál conclusión de que ¿Cómo sigue llega a siendo esa secuestrador? conclusión, no? Ahora, es que Ciro es de lo más perverso. O sea, de entrada, ese espacio que él le da a Mari, no lo hace sin pensarlo. Por supuesto que lo hizo provocado para exaltar la pasión que Mari Sainz tiene. Y a ver,
yo quiero decir, hemos tenido a Mari aquí en el canal, hemos platicado de cerca con ella y yo la entiendo en esta forma de que como esposa, como pareja, como mujer, el llevar el proceso al lado de tu esposo ha sido durísimo para ella. Se puede decir, es que es el caso de Israel, pero ella lo ha vivido ahí junto a él. Entonces, prácticamente el vivir este estigma también ha tocado y ha atravesado la vida de Mari. Claro. Entonces, por supuesto que está en todo el derecho de decirle a Ciro, ya párele, señor, párele con esta perversidad, porque al final todo esto, no olvidemos de dónde viene todo esto, y viene de intereses perversísimos de un señor que le tiró toda la culpa a Vallarta a través de un hombre que era encargado de la seguridad, es decir, Margolis. Acuérdense que él es quien le encarga a García Luna que se lo friegue, ahora sí, a Vallarta, ¿no? Entonces, imagínate como mujer, como esposa, vivir toda esa historia y la impotencia a la que ha llegado para en cadena nacional hacer esto. Sí. ¿No? Además, o sea, ella es una mujer activista también. desesperada, Ella una activista. Es también activista y por lo que sé, defiende a otras víctimas que están padeciendo lo mismo en este momento, como lo fue Israel Vallarta, una víctima de este sistema judicial y de este sistema político, porque no solamente fue el sistema judicial, sino que el sistema judicial ejecutaba las órdenes de intereses privados y de intereses obviamente políticos. No, claro, y no solamente Israel Vallarta, muchos de sus familiares fueron acosados por el propio Genaro García Luna. Ah, claro. O sea, sí, no es una sola persona, es una familia. Sí, no solo se vio entera. perjudicado Israel, o sea, toda su familia y Mari al vivir justo todo. Bueno, Flores todo Cassés ese también, proceso. obviamente. No, por supuesto, también. claro. Pero justo al vivir todo ese proceso y ella como una activista y defensora de los derechos humanos y pues vivir todo ese proceso y que vayas a un medio de comunicación donde te estén difamando de esa manera, pues por supuesto ya explotas, ¿no? O sea, te exaltas emocionalmente. Y Ciro es un perverso. Ciro, por supuesto, que creó ese ambiente para que ella explotara. Yo creo que esperaba algo peor. Se queja después de lo de los billetes que le lanzaron y salieron ellos a aclararlo, decir, a ver, fue una especie de performance para decir, tú funcionas a esto. Vamos a pasar al siguiente video. A ver. Porque también estuvo muy, muy fuerte todo este montaje y toda esta mentira respecto a Monsiváis. Vamos a ver. Sí, sí. Sé perfectamente que esto significa pues que deje de colaborar en el periódico, lo sé perfectamente, porque con todo lo que el Universal está recibiendo esa cargada desde Palacio Nacional, pues híjole, caray. Entonces vi la carta que publicó la familia Monsiváis, todos ellos merecen mi respeto. Tuve la oportunidad de hablar varias veces con la señora Beatriz, hermana de don Carlos Monsiváis, y pues lo que yo te puedo decir, Adela, mi mejor arma es la grabación que estoy buscando. Son 984 cassettes que estoy revisando uno por uno, el tiempo que sea necesario, pero de que voy a encontrar el audio, por supuesto que lo voy a encontrar, y es mi mejor arma, Está en peligro mi credibilidad, está en peligro mi reputación, y creo que con eso es decirle al Universal, yo no mentí, aquí están las cosas tal cual. Es clarísimo que es completamente una mentira. No lo ha encontrado, ¿verdad? No, o sea, ya ¿cuánto tiempo? No la va a encontrar. Ahora, yo te pregunto a ti como periodista de ya varios años, Jorge, el que cuando tú escribes una columna con un contenido de impacto, porque estás hablando de dos personajes importantes en sus ramas, ¿no? Carlos Monsiváis como cronista, como periodista, como un símbolo de la intelectualidad de la izquierda de manera histórica, y de López Obrador, el mejor presidente que ha tenido este país, el líder social más importante que tenemos. Cuando tú vas a hablar de dos personajes y sabes el impacto que vas a ocasionar con lo que escribes, ¿no primero tendrías que tener la grabación para que justamente cuando salga el revuelo y la bomba tú puedas decir, no, mira, tú puedes decir lo que sea, pero aquí está la grabación y la presento y la sustento? Eso por un lado. Y los editores del Universal no debieron haber pedido primero las pruebas de lo que estaba escribiendo, sobre todo por el impacto, vuelvo a decir, de dos personajes. Pero quitemos que son dos personajes de impacto. Contra cualquier persona, aún no sean de impacto. Si tú vas a hacer una columna haciendo este tipo de señalamientos, tienes que ser muy cuidadoso y tienes que tener cubierto periodísticamente toda la metodología y todas las pruebas que te sustenten y que al final puedan resultar en que tú demuestres que es verdad. Sí, no, digo, ahí ahora se ha, digamos, enfocado en el periodista, ¿no? En Cáceres.
pero en realidad una buena parte de la culpa la tuvo el Universal. O sea, Sí, claro. te llegan con una entrevista, que además tú publicaste tiempo, o sea, se publicó en otro espacio, ¿no? Te llegan con una entrevista donde, por un lado, hay un tema que no debe ser tema periodístico, que es la vida privada de Carlos Monsiváis y del propio Andrés Manuel. Eso no tendría que ser Eso no noticia tendría de que ser inicio. noticia Claro. en ningún momento, ¿no? Pero te llegan y tú sabes que Carlos Monsiváis es uno de los intelectuales, de los escritores que marcaron la segunda mitad del siglo XX y que los primeros años del siglo XXI, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer eso. Sacar una entrevista. Además, son editores y evidentemente conocen que Carlos Monsiváis ni era su lenguaje, jamás Carlos Monsiváis habló de su vida privada, jamás diría una cosa como la que dice tan burda, porque ponerle palabras, imagínate poner unas palabras burdas a Carlos Monsiváis, que siempre era muy ingenioso en la construcción de sus reflexiones, pues es una falta de respeto a Carlos Monsiváis. Y los editores no debieron haber pasado eso, o decir, oye, esto es una bomba, Claro. necesito un cassette. Ahora, la argumentación que hace con esta gran periodista de La Micha, ¿no? Bueno, eran dos Y titanes, luego- eran dos titanes del No, y periodismo. la selfie aquí pegada además, buenísimo. O sea, de que no encuentra el cassette. O sea, esa entrevista él la sacó creo que hace como 15 años, 16 años. La saca la entrevista en el Sol de 27. México. 27, en el Sol de México. Ah, 27. Pero la vuelve a sacar ahora con agregados. Para agregar, ahora sí valga la redundancia, los agregados, tuviste que revisar el cassette. Si tuviste que revisar el cassette, lo tienes a la mano. Si sabes que va a ser una bomba, tienes las pruebas a la Por mano. supuesto. Entonces, es todavía una burla a la inteligencia decir, ay, es que tengo 900 cassettes y no he revisado las cosas. O sea, dices, no. Y además, ¿cómo puedes citar textual? Porque cuando escribes una columna en donde vas a hacer una cita textual, yo siempre tengo mi grabadora o tengo mi audio y estoy pausando, escribiendo, para que no se me vaya ni una sola coma. Porque si yo quito una coma, un acento, un verbo, un adjetivo, se me van contra mí. Mi ética periodística se claro. termina. Entonces, ¿cómo puedes acordarte de una cita textual si no tienes el cassette y lo estás escuchando? A menos que tengas una memoria fotográfica. fotográfica, pero la Justo. verdad es que yo Ajá. no veo que el señor No la creo, tenga. porque, Pero aunque porque la ni tuvieras, encuentra el o sea, cassette, Sí, ¿no? se te va, se te va. O sea, Se su le memoria perdió. no es tan buena porque ni el O sea, cassette encuentra, Se le ¿no? perdió el Pero cassette, aparte, o sea, vamos a pensar en cómo se hacía el periodismo en ese tiempo, ¿no? O sea, por supuesto que eran minuciosos en guardar unas cintas, hasta los Sobre todo de numeraban esas y sobre declaraciones. todo con ese, claro, ese grado de importancia, ¿no? A ver, vamos a ubicarnos aquí, lo que presentamos en el programa. Después de que nosotros grabamos, pasa por una revisión de alguien que dice, oye, aquí no está correcto lo que estás diciendo, esto en qué lo sustentas, en No cualquier digas, porque ahora sí nos medio. van a que nos están No es censura, simplemente calidad, de exacto, calidad. es Control una de revisión, calidad. es un control de calidad para que otros ojos lo puedan ver, ¿no? Ajenos y digan, oye, aquí te estás subiendo de tono, no puedes decir esta cosa, y está bien porque todos los medios tienen un control de calidad. Sí. El Y Universal sobre todo- lleva años, o sea, ¿cómo no van a tener esto hablando de Monsiváis y hablando de Andrés De Andrés. Manuel? Pero si me lo permites, a mí me sorprende, o sea, realmente que alguien como Edmundo Cázares, que lleva ya toda una trayectoria como un periodista que ha estado en varios medios escritos, que justo hace 27 años hizo esta entrevista con Carlos Monsiváis, la publica en El Sol de México. Tiempo después, o sea, 27 años después, aunque no tiene las evidencias, decide meterle más información a un, como coloquialmente decimos en redes sociales, un repost que hizo el Universal de esa entrevista por honrar el fallecimiento de Carlos Monsiváis. O sea, hicieron todo lo contrario. Sí. O sea, desprestigiaron, Lo deshicieron. quisieron manchar la imagen de Carlos Monsiváis a través de golpear a Andrés Y Manuel luego López Obrador. de qué forma también, o sea, se ve lo burdo, de verdad lo que traen, la mala sangre que traen, haciendo referencia como si la homosexualidad que Claro, mencionan sí. fuera un pecado, fuera un delito o fuera un defecto que en todo caso se tendría que perseguir y se tendría que señalar. Ah, bueno, lo pero que díselo a Lili ¿no? Telles. Ajá. Ella sí, para ella es un pecado capital Sí. y es un Pero crimen. este mismo Edmundo, ya nos tenemos que ir a pausa, volvió a decir en otra entrevista hace poquito algo de Irma Serrano.
prácticamente que Irma Serrano Tuvo- lo sedujo y casi se lo quería llevar a la cama. algo ¿A así. Edmundo? Pues no, que Ah, tuvieron intimidad. Que tuvieron intimidad. O sea, sí, Edmundo. Este mismo Edmundo, para que ustedes vean nada más este personaje. ¿no? O Oye, sea, es vaya personaje. Vaya ¿eh? personaje. Vámonos a pausa, todavía hay más aquí en Lo Más Absurdo de los Medios. Regresamos. Gran misa, pero va camino a cumplir 2 años escondido. Y escondido porque el Señor no tiene una patria que pisar. No puede presentarse en espacios públicos. A eso me referí desde el principio diciendo que estaba escondido y ahí sigue escondido. Según él, produciendo conocimiento. Según otros, desde ahí se manejan y se mueven los hilos de la política mexicana. En los hechos, el señor va a cumplir 2 años sin una patria, sin un suelo mexicano que poder pisar, escondido. Ya veremos el libro. Oye, Sani, este lo habíamos Ay, guardado no. de la semana pasada. Sí. Que ya ves que me estaba cargando el payacho. Ay, pero ya estás y que no bien. tuvimos programa. Pero lo guardamos Afortunadamente, especialmente por esto, porque sí era importante, porque esto lo dijo hace unos días, hace unas semanas. ¿Y cómo ves tú? Es que si nos quedaba alguna duda de la infamia de Ciro, esto, bueno, cada vez nos lo confirma más, ¿no? Pero ¿de qué habla este señor? ¿Cuál es su afán ya a estas alturas, cuando ya se evidenció como lo que es, como un vendido, como el amigo de García Luna, como un mentiroso, y todavía dice que el hombre que más patria tiene aquí en México no tiene patria? Eso ya es mentir descaradamente. Ya no tiene ninguna ética, otra vez con la cantaleta de que está escondido. A ver, Andrés Manuel no está escondido. Todas y todos sabemos en dónde está. Y además él lo había dicho. Y él lo ha dicho. adelantó desde me que todavía voy era a presidente. retirar a hacer conocimiento, exactamente algo que a lo mejor el señor Ciro no conoce, porque él habla de sus métodos, pero pues ¿cuáles serán sus métodos, no? La injuria, La injuria, la calumnia. mentira. Efectivamente, él está escribiendo y ojalá algún día saliera y les pusiera una calladita de boca a todos los que andan hablando, nada más para que les diera ahí un lleguecito, ¿no? Un sustito. Como... No, porque si sale López Obrador, dirían, se está metiendo en política, prometió que no iba a salir, está gobernando atrás de Claudia Sheinbaum, que lo han dicho. Desde las sombras. Ya Que lo han dicen. dicho, ¿no? Sí, sí, que, sí. que la presidenta está entrampada entre Donald Trump y entre la chingada. Entonces, bueno, pues imagínate tú. No, y no es una grosería, así se llama. El Para que no me la rancho. vayan a Se llama censurar. el rancho. Sí, se llama Para el que no me la vayan a censurar. No, pero aparte, la gente que dice eso de la presidenta, o sea, que nada más ella es la, perdón por la palabra, la presirvienta de Palacio Nacional, o sea, ¿qué grado de misoginia está encargado? Y de hecho que lo han dicho también mujeres periodistas o pseudoperiodistas, comentaristas, pero yo creo que Ciro, desde la premisa, es un cínico, porque si algo ha hecho Andrés Manuel López Obrador es actuar con congruencia al no meterse, no estar en la vida pública haciendo política, dejando a la presidenta gobernar, como pues, por todas las aptitudes y conocimiento que ella tiene, por toda esa sabiduría, y que ha hecho un excelente trabajo. Entonces, Ciro, una vez más, parece que siempre ha traído algo personal contra López Obrador. Es Por- que sí, o le sea, quitó su lana. En sus entrevistas, todo, sí, bueno, claro, ahí Sí, sí. es que sí hay algo personal entre López Obrador y los medios de comunicación. Sí, claro. O sea, sí hay algo evidentemente, ¿no? O sea, desde el momento en el que López Obrador lanza una campaña de concientización basada en que los medios mienten y en desenmascararlos a cada uno de ellos, desde ese momento se vuelve personal. Por lo tanto, creo que esta rabia en contra del presidente López Obrador, en cierta forma está justificado porque sí, López Obrador desenmascara a los medios corruptos de comunicación. Los exhibe en el momento en el que tenían que ser exhibidos y la gente sabía, a partir del movimiento de López Obrador, que los medios mentían y además les puso nombre y apellido a estos personajes. Y dentro de unos de los que estaban estos nombres y apellidos de las periodistas que mentían, era Ciro Gómez Leiva. Sí, no han superado creo que la mañanera, la exhibida. Bueno, y claro. eso ya llegando a la Ajá, presidencia, sí. ¿no? Sí, También. nunca superaron. Digo, desde antes siempre
fue crítico de los medios de comunicación. Acuérdate que en el 2006 hablaba del cerco informativo, de estos. Pero en la presidencia hizo algo que es muy complicado y que es criticar a un poder fáctico, que eran los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación eran criticados, sí, Televisa y todo, pero era una crítica menor, ¿no? Era como a las instituciones, Televisa, TV Azteca, especialmente Televisa. Y no soportando darle ese espacio a los medios alternativos digitales, ¿no? Sí, sí, exacto. Además, ese espacio que se abre a otras voces, a una pluralidad mediática, que es una pluralidad muy sana en una democracia. ¿Y quiénes eran los subversivos? Aristegui. Entonces eran los traidora. subversivos. Ajá. Pero no ha perdonado, o sea, hay muchos que no le perdonan eso. Y la exhibición que hizo de Ciro Gómez Leiva como un mentiroso, como un tipo que no hace un periodismo ético, y que se nota en los videos que hemos visto, pues es muy claro. Ahora, que él diga que está escondido, como decía Santiago, pues es absurdo. Andrés Manuel dijo, yo desde mucho antes de terminar su presidencia, yo me voy a retirar, quiero estar escribiendo, quiero estar tranquilo, voy a estar en Chiapas, voy a estar en este lugar, y lo está cumpliendo. O sea, ¿cuál es, digamos, la incongruencia ahí? O sea, más bien, lo que debería decir Ciro es que un presidente con la capacidad política y el poder, porque evidentemente hay un poder en la convocatoria de masas, decida dejar su influencia, irse a un lugar, descansar y dejar que este movimiento que él funda camine sin él, que incluso líderes de izquierda de América Latina no lograron hacer. Se aferran al poder. O sea, eso creo que es la noticia. Decir que está escondido y que no puede pisar y que no sale, ya lo había dicho otras veces, es que si sale de ese lugar, seguramente la gente le va a reclamar, no sé qué cosas, que es absurdo. Más bien, a Ciro le reclamarían si sale de Polanco, pues. Pero el punto es que no puedes tergiversar así la información. No, claro, eso que dices es muy importante, porque imagínense ustedes que López Obrador continuara en la vida pública, que además, yo debo de decir una cosa, tenía la legitimidad para hacerlo. Incluso para cambiar la Constitución y reelegirse, y lo hubieran sacado con no le gritaron a López Obrador en sus últimos informes en el Zócalo, reelección. Sí, o sea, por supuesto que sí, le decían que no te vayas. Pero que él continuara en la escena pública, él tiene toda la legitimidad de hacerlo. A ver, si un jefe criminal como Calderón, es un genocida. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo, es un genocida que tiene una red social o varias redes sociales y todos los días retuitea, opina y está golpeteando al proceso de transformación y se mete en todos los temas. Que López Obrador, siendo el mejor presidente que ha tenido este país, no siguiera o no pudiera seguir teniendo, como tú dices, toda esa capacidad de influencia a través de sus redes sociales, a través de convocatorias, pues claro que lo podía hacer. Pero imagínense si López Obrador no se hubiera retirado y siguiera como comentarista para fregarse a Ciro Gómez Leiva todos los días. Se los lleva. Y ellos, si con la mañanera. Ellos lo saben, ¿no? Por supuesto que saben el poder que tiene y cómo ha logrado que este movimiento siga caminando sin su presencia. Claro. Que esa presencia que sabemos que más bien la sembró en la ideología que dejó, en el movimiento que dejó, que está continuando padrísimo, está continuando hermoso, sin que él tenga que meter la mano para señalar cómo se deben hacer las cosas. Es algo que ellos no pueden entender y no alcanzan a comprender lo que es el fenómeno de Andrés Manuel. Sí. Este poder que él tiene y que justo como le decía Jorge, lo delegó. Dijo, yo ya hice lo que tenía que hacer, voy a ser congruente con lo que dije. Claro. Y me voy a retirar a escribir, que fue lo que dijo. Y ¿sabes lo que no toleran? Es que haya una continuidad de la transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque es una guerra ideológica que él dejó, es un movimiento. Ellos piensan que Claudia está sometida a López Obrador y no que la presidenta es una transformadora. Y si me permites agregar también para resaltar las incongruencias e inconsistencias de Ciro Gómez Leiva, es que te das cuenta de, digamos, la línea que tiene que seguir, porque ha tenido destellos en donde ha reconocido en congruencia los actuares de la presidenta. Por ejemplo, en la inauguración de esta fiesta de fútbol pie. Del balompié. Del balompié. Pues dijo, oye, qué bien que no fue la presidenta al estadio. O sea, eso fue un acto de congruencia porque
viste toda la cantidad de otros políticos que sí fueron al estadio y es como, ¿qué hacen ahí? Pónganse a chambear. La presidenta, pues, al final lo vio en uno de los lugares que estaban destinados de la Ciudad de México para que lo viera la ciudadanía y pues fue congruente y eso se lo aplaudió. Pero luego criticarla y al gobierno con otros temas que dices, bueno, ¿de dónde le está sacando, pues, no? Es que el odio es Andrés Manuel, o sea, el Sí. odio que tienen Sí. es Andrés Manuel y eso nunca lo van a superar, porque al final yo me pongo a pensar, si Andrés Manuel hubiera llegado al poder y les hubiera seguido dando esta apertura para que siguieran robando... Sería el mejor presidente. Otra cosa, Sería exacto, el como mejor dicen ahí, presidente. otro gallo nos cantaría Claro, en los claro. medios Pero, corporativos. híjole, Sandy, eso que tú dijiste del odio es ¿No? que es exactamente Ese es eso. Iván. A ver, la oposición mexicana está basada y construida sobre el odio a López Obrador. Sí, No hay lo nada que la emanan. oposición haya hecho por sí misma para ganarse el 20% que mantienen ahorita en las preferencias electorales. No, ese 20% de mexicanas y mexicanos que tiene la oposición es de puro odio a López Obrador y de un odio construido por los medios de comunicación, por los poderes fácticos, desde aquella leyenda negra de que quemaba pozos. Y después el peligro para México, en la campaña del 2006. No tienen por mérito propio una base social la oposición fracasada, que no sea la construcción del odio y que es un odio que enfermizo, porque como todo el mundo sabemos ya López Obrador ya no está. Es una obsesión. Es una ya. obsesión enfermiza y lo siguen sacando, Claro. le siguen hablando de él. No, y dicho que también viene de campañas de odio y desprestigio que pagó Claudio X González a través de USAID. Sí. Entonces, o sea, Sí, hoy bueno, en día todavía lo durante estamos todo el viendo. gobierno de López Obrador, Totalmente. financiado Sí. por Estados Unidos, todo Ha este ido golpeteo. cambiando de líder, ¿no? De primero Claudio X González, después pasamos por Salinas Pliego, después quién nos espera, ¿no? Entonces ¿Quieres vamos ver al viendo. siguiente líder de oposición? A ver. Ya tenemos uno a nuevo. ver, Es un por jovencito, favor. es una Ay, promesa. Es un capullito. Es una promesa de la política mexicana. Vean ustedes, por favor. A ver. Participar. Vamos a ir al Tribunal Electoral, esperamos dar nuestras razones, ¿no? Y obviamente que la sociedad se entere. Y si ¿Y tienen plan B o qué? pues mira, Pues digo, a ver. pues mira, ¿qué te digo? Voy a recurrir a mi ideólogo Manu Chao. Como me la pinten, la borro, como nos la pongan, la brinco. Entonces, háganle como que vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a dar la pelea, por supuesto, y en último caso, ¿no? Ahora sí que nos quieren cambiar el nombre, pero como sea, seremos la gloria si sacamos a Morena de Palacio Nacional. Ahora, en términos realistas, ¿qué posibilidades hay de sacar a Morena? Hasta de la micha, En términos realistas. Como diciendo, a ver, ya despierta y dinos en la realidad si van a poder. Déjate de tonterías. La obsesión de un partido que nace, yo no sé si decir nace es una buena idea, porque todos son ex de algo, ¿no? Exministros, hay exministros, hay experredistas, hay expanistas. Es como la ley de la Sí, materia. exciudadanos, ¿no? Que decían, no tenemos partido, nosotros no somos partidistas. Bueno, ya tienen partido. ¿Se acuerdan el ¿no? episodio de Los Todos son Simpson ex. cuando Marge se hacía el vestido y lo cosía de diferentes formas y se lo volvió a poner? Ajá, sí, sí, así sí. son ellos, ¿no? Es lo mismo, nada más que se cosen, se quitan, se ponen. Así son, o sea, es lo Son todos mismo. reciclados de la vieja política como- que jodió al Sí. país durante 40 años. Son todos son personajes del neoliberalismo. Pero todos creen que van a tener ese hilo negro para sacar a Morena cuando no presenta ningún proyecto. Es que ese es el punto. No a ver, presenta. ¿cómo sacas? Si tu mentalidad política y tu proyecto es sacar a Morena, está bien, porque son tus rivales políticos. Ahora dinos cómo lo vas a sacar. Empezando por Sí. quiénes son los que lo van a sacar. ¿Verla usarán? Ajá. ¿Este porro los va a sacar? Ese sí es un porro. ¿Quién los va a sacar? ¿Acosta Naranjo? Lorenzo Córdoba. ¿Lorenzo Córdoba los va a sacar? Ninfa Salinas. No tienen autoridad política ni autoridad moral. Están en los huesos políticos, por no decir que ya están muertos políticamente. Con ellos van a sacar, o dicen que van a sacar a Morena, pero no presentan ningún proyecto No. que hoy pueda decir,
la gente, oye, sí es verdad, lo que dice, imagínate quién en su sano juicio diría, lo que dice Fernando Berlauzarán tiene razón. real? Estamos Ajá. viendo la zombificación de la política a través de este nuevo partido. Que hasta se escucha contradictorio decir nuevo con estos personajes. Sí, Y no por la edad, ¿eh? Puro jovencito. No por, Como ni dice. siquiera por la edad, sino Es por lo que han por lo representado que representan. políticamente en el Es país. como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? O sea, Se los recicla. prianistas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Ahora en Somos México, pues. Lo de Belauzarán, Fernando Belauzarán, es verdaderamente patético, ¿no? O sea, él siempre ha sido un personaje como de muy corta... Pues es un politiquillo. Ajá, o sea, De muy poco alcance. pero creo que uno de los Sí, problemas de poca monta. de la De- oposición es que su proyecto político, su único proyecto político está en dos vías, ¿no? Uno es crear el anti-López Obradorismo o anti-4-3, y el otro es retornar a un pasado que se supone que ese pasado fue mejor que el presente. Mm. Entonces, como Oye, oposición, tú y eso que dices... él estuvo en un partido político que estaba en contra de ese poder de aquel Claro. entonces. Pues del PRD. Todos, Sí, Era ¿no? la Pero la mayoría de izquierda. Somos Bueno, México son Guadalupe panelistas. Acosta, ¿no? Guadalupe Empezando por el Acosta, líder. que es Naranjo, el ajá. presidente, que además Guadalupe Acosta, pues, parte de los procesos de decadencia del PRD. ¿Él se era de los deben a chuchos? él y a su grupo, por supuesto. De los ¿no? chuchos rateros, sí. Ajá, el mismo Belauzarán, que estuvo en el PRD y todo. Pero, o sea, no tienen un proyecto distinto que no sea el pasado y el odio, y sembrar el odio como lo estaban hablando ahorita. O sea, ¿qué proyecto tienen que le hablen a la gente? O sea, ¿qué ha hecho Morena que sea algo que pueda ser criticable y que lo transformen en un proyecto de nación distinta? Sí. Ese paso no lo dan. Y yo no sé, No. porque gastan muchísimo en asesores y gastan muchísimo en comunicación y Sí. gastan mucho Oye. En campañas de voceros, pero- marketing. Oye, estaba viendo yo, ya nos tenemos que ir a pausa, pero estaba viendo no. yo un documento del PAN porque sacaron sus 100 acciones, ¿no? Para transformar al país. Y dos, así que me llamaron la atención. Una era privatizar Dos Bocas. O sea, ven ustedes el nivel del no proyecto de puede nación no sé, Somos México, pero casi igual son los Pero si muchos odian panistas. a Dos Bocas. No, pues lo odian porque está al servicio del pueblo. Claro. Pero cuando metes intereses económicos de sus cuates, de las transnacionales, de los energéticos, ya puede Ajá. ser muy bien vista a Dos Ya, Bocas. ajá. Y la otra es la megacárcel al estilo de Bukele. No puede ser. La no, propuesta no, de no. Xochitl Gálvez. No, y además que ya es una propuesta ahorita para la plataforma 2030. A ver, no hablen- Imagínate tú. No hablen mal aquí del presente, por favor. Ya te Sí. pusiste porque- sentimental, Naredo. Ahí ya está. te dio la Sí, nostalgia. Ya te dio la sí. nostalgia de... Ha ido a todos los Oye, ya no partidos, hemos hablado ¿eh? de Sí. Berta Loreta. Ya no, anda muy abandonada. Por favor, pongan a Berta Loreta antes de irnos a la paz. Pobrecita. Ya hasta Berta Loreta es acercamiento, decente. Ya hasta se ve Ya es congruente decente. la Berta ya está Loreta. más transformada. De hecho, ya no le gusta mucho estar compartiendo espacio allí con ella, ¿eh? Se los digo. Pero el tema de la megacárcel estaría bien bueno retomarlo porque ya se hizo. Sí, sí, sí. Ustedes saben, en las Islas Marías había una cárcel dentro de la cárcel. Claro. Sí, no, Claro. pero ahora, Entonces, ahora viene como habrá que proyecto verlo. más fuerte. Sí, entonces Bueno, vámonos a pausa, está bueno. ya casi nos vamos. Ay, no. Ya casi nos vamos, así que regresaremos para Decir decir adiós. adiós. Para que Ay. Sandy haga bullying, ¿verdad? Que ya lo Para escuché. el último Seguro- bullying contra Me Naredo. mesuré, Ya hoy estoy me mesuré, temblando. estuve tranquila. Vámonos. Bueno, pues ya estamos regresando y ya estamos también despidiéndonos. Sí. Ha sido un gran programa, la verdad que estoy muy contento. Pero a ver, Sandy, ya para terminar, ¿con qué absurda te quedas? Mira, yo me quedo con la de Ciro Israel Vallarta. O sea, me quedo con la parte en la que le dice, efectivamente, el pasto es azul, porque fue una manera magistral de decirle, eres un burro, porque abrió con la fábula del burro. Entonces, cuando le dice, ¿no? El león le da la razón al burro, porque es, sí, el pasto es azul, fue una manera maravillosa de finalizar. Digo, ahí ya después le extendió la trampa Ciro, ¿no? Sí. Pero magistral de decirle, yo con burros no dialogo. De retratar Sí. lo que son los medios de comunicación. Sí, y hasta ¿no? Mari le dice, con respeto a los asnos. Ay, de verdad, ¡Uy, no qué los quiero fuerte! tanto, sí. Oigan, van a estar con nosotros. Sí. Van a estar con nosotros en ANB en un programa especial y vamos a darle con todo a los medios hegemónicos, tanto Mari como Israel Vallarta. Agradezco de antemano, pues por supuesto, la confianza que tienen en este espacio, en los medios públicos y en Aunque Usted No Lo Vea, y en Sí. Capital 21. A ver, mi querido Santi,
con tu gran debut que tuviste hoy aquí en este espacio. ¿Con cuál absurda te quedas? Yo creo que me quedo con la de Edmundo Cázares de decir, no, mi prestigio y mi reputación Y están en credibilidad. peligro. Amigo, perdiste todo ese prestigio y esa reputación que según tú tienes en el momento en que decidiste sacar esta nota, repostear esta nota con nueva información sin tener las evidencias. Entonces, yo creo que esa es la que con la que más te me vas. quedo. Bueno, rapidísimo, Jorge. Estuvo difícil, pero creo que como una buena promesa, porque Ciro y Lili Telles ya han participado muchas veces, entonces como para apoyar, ¿no?, a estas... A nuevos talentos. A las fuerzas básicas, ¿no? Más bien básicas, sí, fuerzas básicas. Entonces ok. vamos a meter a Edmundo Cáceres, que ¿También? destruyó el prestigio, pero pues en realidad pues era muy desconocido, entonces ahora sí Pero se dice que conoce. tenía 50 años de trayectoria. ¿A poco tú no lo conocías? No, fíjate que no. No, ese ya es bullying. Estoy notando que ese ya es bullying. Esa pregunta Ay, ya pero- llevaba el bullying. Sí, ya esa ya de llevaba por medio. bullying implícito. Bueno, Ya apenas ahorita te Ay, diste. sí. Oigan, ya nos vamos. Bueno, yo me quedo con lo de Mari. Lo de Mari, lo que le dice a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí, Fuerte, es que fue totalmente fuerte. Estuvo muy bien. magistral. Nos vamos. Gracias, mi querido Santiago. Encantado. Vienes muy pronto, ¿verdad? Sandy. Claro que sí. Sí. Cuando Y mi ustedes querido me inviten. Jorge, gracias, como siempre, colaborador de este espacio. Sandy, querida, nos vemos. Gracias chicos. Y el lunes Gracias. a las 10 de la noche, aunque usted no lo vea, no se lo puede perder. 10 de la noche, lunes. Ahí nos vemos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pase excelente fin de semana. ¡Vamos, México! Ah, sí, México. Yeah, México, México quiere volar.